Hola, muy buena tarde a todos. Yo soy el doctor Mario Alberto Cervantes. Voy a dar la siguiente plática acerca del virus del papiloma humano en la vía respiratoria. El virus del papiloma humano es un virus ADN de doble cadena, el cual pertenece a la familia Papillomaviridae. ¿Sí? De este se describen más de 180 serotipos e incluso, de acuerdo a la bibliografía, hay algunas que describen más de 200 serotipos, dado ahí que sea muy amplio el cuadro clínico que podemos encontrar en este padecimiento. Este virus tiene una característica muy especial, que tiene una alta afinidad por las células del epitelio escamoso. ¿Sí? Sin embargo, este epitelio lo podemos encontrar en diversos tipos de tejidos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es importante distinguir el virus, el cual vamos a clasificar en serotipos de bajo grado y de alto grado. ¿Sí? Dentro de los más destacados de bajo grado se encuentran el serotipo 6 y el 11, los cuales forman el 90% de las infecciones en general asociadas al virus del papiloma humano. Y los serotipos de alto grado más estudiados y que mayormente se encuentran son el 16 y el 18. Ahora, ¿cuál es la forma en la cual podemos nosotros adquirir una infección asociada al virus del papiloma humano? Se describen dos principalmente, que son la transmisión sexual y dentro de esta el sexo oral y la infección a través del canal del parto. Estas dos son las que más se asocian principalmente a los diferentes tipos de infecciones por el virus del papiloma humano. Llámese infecciones en la cavidad oral, en la orofaringe, en la laringe, en algún sitio de la faringe, ¿sí? Esto en el área de la cabeza y el cuello, ¿sí? Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas vías por las cuales podamos adquirir el virus. Últimamente se han estado tratando de hacer estudios ya que se presentan infecciones por el virus del papiloma humano en pacientes que no tienen antecedentes de actividad sexual, por ejemplo, oral o incluso no tienen actividad sexual aún. ¿Sí? Entonces, en estos pacientes se han tratado de hacer estudios asociándolo a los besos, simplemente a la transmisión de secreciones, ¿sí? Ya sea por la saliva, por contacto con la lengua. ¿Sí? Sin embargo, estas vías de transmisión también carecen de información por la dificultad que tiene cuantificar o medir esta vía de transmisión. ¿Sí? Y otra también que está haciéndose un poco de hincapié es la transmisión mano-boca. ¿Sí? Esto con un contacto previo con los genitales. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros adquirimos el virus del papiloma humano, normalmente el virus se comporta de la siguiente manera. A nosotros adquirir la infección, las partículas virales van a migrar hacia la capa basal del epitelio. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué algunos epitelios favorecen esta infección hacia la capa basal. Una vez en la capa basal van a activarse algunos factores del crecimiento epidérmico, lo cual a su vez va a producir que se desactiven algunas proteínas que van a suprimir el crecimiento de los tumores y favorecen la proliferación de células y la diferenciación de las mismas, permitiendo que crezcan esas lesiones exofíticas características de las lesiones asociadas al virus del papiloma humano, las cuales vamos a describir en forma de coliflor, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, a grandes rasgos, esta es la forma en la que se adquiere la infección en los epitelios por el virus del papiloma humano. ¿En qué zonas vamos a adquirir también mayor infección? En las zonas de transición de los epitelios. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar principalmente en el área de las amígdalas y en la laringe, principalmente. Son los dos sitios en el área de cabeza y cuello en donde existe mayor transición de los epitelios, es decir, la conversión de un epitelio plano estratificado o escamoso, ¿sí?, a un epitelio cilíndrico ciliado, que es el epitelio respiratorio. En cuanto a la presentación del virus del papiloma humano asociado a infecciones en la vía aérea, podemos encontrarla de formas muy diversas. Sin embargo, tiene algunas particularidades en cada uno de los sitios y no siempre se asocia a lesiones benignas o cuestiones infecciosas. También lo podemos encontrar predominantemente en algunos sitios asociado a neoplasias, ¿sí?, y de estas neoplasias malignas como el cáncer.
es decir, el cáncer. Por ejemplo, vamos a iniciar en el área de la nariz y la nasofaringe. Principalmente podemos encontrar lesiones por virus del papiloma humano de una forma simple, como verrugas vulgares, como lo vemos aquí en la imagen, en la región vestibular de la nariz, ¿sí? Sin embargo, también podemos encontrar algunas lesiones por virus del papiloma humano asociadas a procesos neoplásicos, como son el papiloma nasal invertido, que a pesar de ser una lesión benigna, tiene cierto potencial de malignidad, pero dentro de sus factores de riesgo encontramos la presencia del virus del papiloma humano, ¿sí? Algunos otros factores de riesgo importantes pues, son el tabaquismo, situaciones que ocasionen inflamación crónica, la exposición a sustancias químicas, por ejemplo, en trabajadores de la construcción, en pintores, ¿sí? Y su asociación a otro virus que es el virus del Epstein-Barr. Cuando nosotros vemos alguna lesión en la nariz que tiene las particularidades como la previa, que son lesiones vegetantes en forma de coliflor, pues tenemos alta sospecha de que sea producida por el virus del papiloma humano. ¿Sí? ¿Cuál es la única forma de nosotros tener un diagnóstico definitivo? Pues tomando una biopsia y con el estudio histopatológico, ¿sí? Pero para nosotros crear sospecha en el área de la nariz de algún proceso asociado a VPH, podemos encontrarlo también en tumores, ¿sí? Pero es importante que conozcamos la anatomía o la forma de explorar adecuadamente la nariz. Ya lo hemos comentado en clases previas, sin embargo voy a presentar rápido un video de los hallazgos que podemos tener en la fosa nasal, simplemente al nosotros revisar con un rinoscopio, ¿sí? Entonces, detrás de las vibrisas, nosotros vamos a encontrar, en este caso, el septum nasal, el cornete inferior, el cornete medio, ¿sí? Y si nosotros logramos ver hacia adentro, podemos visualizar el área de la nasofaringe, ¿sí? Este video, digamos, nos ejemplifica un paciente que no tiene ningún tipo de lesión, que podemos considerar un paciente sano. Tal vez tenga un poco la mucosa del cornete inferior, no de las mismas características que el superior, pero esta característica de una mucosa empedrada pues no es neoplásica, es asociada a veces a cuestiones alérgicas, por ejemplo, o algún otro tipo de rinitis. Entonces, si nosotros ya conocemos los hallazgos normales que podemos ver en una rinoscopía, es importante que, por ejemplo, en esta imagen que tenemos abajo, podamos diferenciar el cornete inferior, el septum, y que vemos una lesión entre estas dos, lo cual tiene características neoplásicas. Podría ser un pólipo, una lesión asociada al virus del papiloma humano, o simplemente también un papiloma nasal invertido o algún otro tipo de neoplasia. No lo sabemos, sin embargo, puede crear la sospecha. Y el diagnóstico definitivo pues es histopatológico, como lo había comentado. Cuando hablamos entonces de papiloma nasal invertido, encontramos su asociación al VPH, el cual va a incrementar el riesgo de malignidad desde un 2.5 a 3 veces más, ¿sí? Sin embargo, cuando también encontramos la variante o el serotipo 18 de este virus, el incremento del riesgo es hasta de 57 veces mayor, ¿sí? ¿Cuál es el estudio ideal para detectar este virus? El estudio por PCR, más que la hibridación in situ, ¿sí? Y el subtipo de mayor riesgo en el área de la nariz y asociado a papiloma nasal invertido es el 18, que a diferencia, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, de la orofaringe, en la orofaringe el serotipo de mayor riesgo es el 16, el cual va a comprender hasta el 95% de los casos. Otro de los sitios en donde podemos encontrar lesiones asociadas a VPH es la cavidad oral, y es también de los más frecuentes, ¿sí? Se ha descrito que podemos encontrar el virus del papiloma humano hasta en 10 a 13% de las mucosas incluso normales, las cuales consideraríamos sanas, sin lesiones evidentes, ¿sí? Entonces de ahí también la mayor prevalencia del virus.
Las lesiones benignas o verrugas vulgares, como comentaba, por ejemplo, la lesión del vestíbulo nasal, también las podemos encontrar en la mucosa de la cavidad oral. Y este va a tener una prevalencia desde el 27 hasta el 74% de los pacientes en algunos artículos que se ha descrito. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos ayudan a incrementar esta prevalencia? Principalmente las múltiples parejas sexuales, es decir, más de 6 parejas que hayan tenido actividad con sexo oral, o simplemente la prevalencia puede incrementarse hasta un 20% en aquellas parejas sexuales, en más de 20 parejas sexuales, incluso sin haber tenido actividad con sexo oral, ¿sí? Podemos encontrar lesiones entonces características como lo vemos en la imagen de la derecha, sobre el borde de la lengua, que es una lesión vegetante en forma de coliflor como está descrita, pero también podemos encontrar lesiones ulceradas, ¿sí? Estas lesiones nos pueden hacer sospechar de que la lesión probablemente no es benigna, ¿sí? Podría estar asociada a una neoplasia maligna y también causada por virus del papiloma humano, ¿sí? De ahí que su estudio es importante. Cuando vemos algo así, podemos solicitar estudios de extensión e incluso podemos valorar tomar una biopsia de la misma para tener un diagnóstico confirmativo. Otras lesiones que podemos encontrar, por ejemplo, son en el área del paladar blando, ¿sí? En el dorso de la lengua, sobre la mucosa del labio, ¿sí? Pero podemos encontrar también lesiones, como comentaba, con alta sospecha de riesgo de malignidad, como la que vemos aquí en la mucosa oral, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener una sospecha ante cualquier lesión y es importante tomar una biopsia por mínima que sea. Ahora, en el área de la orofaringe, el sitio con mayor prevalencia de BPH descrito en la actualidad, ¿sí? En segundo lugar vamos a encontrar la cavidad oral y en tercer lugar vamos a encontrar la laringe. Ese es el orden en donde encontramos actualmente mayor prevalencia del virus del papiloma humano. ¿Por qué la orofaringe es de los sitios con mayor prevalencia? Porque comentaba en las diapositivas iniciales, uno de los factores de riesgo que hacen que el virus del papiloma humano prolifere, uno es permitir rápidamente la entrada a la membrana basal y cuando sospechamos de algún proceso neoplásico o de cáncer, uno de los epitelios que tienen mayor riesgo de tener invasión más allá de la membrana basal es el epitelio de las amígdalas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de la amígdala y dentro de las criptas, la membrana basal es discontinua, es decir, no tiene una membrana basal completa la mayor parte de la cripta. Entonces, eso permite que el virus prolifere hacia el tejido linfoide propio de la amígdala y incrementa su crecimiento, ¿sí? Y es un área en donde puede proliferar fácilmente porque tiene la capacidad, podemos decirlo así, de inactivar la actividad de los linfocitos T, ¿sí? De esa manera evita que sea destruido el virus y prolifere en el tejido. Ahora, no todo tampoco en orofaringe son neoplasias malignas. Podemos también encontrar lesiones benignas, como vemos aquí en esta lesión en la pared posterior de la orofaringe, aquí sobre el paladar blando e incluso aquí sobre la amígdala del lado derecho, ¿sí? Todas estas pueden tener cierta característica sugestiva de benignidad, pero también nos pueden hacer sospechar de que se asocia a un proceso maligno, en este caso un cáncer de orofaringe, ¿sí? Como en la lesión de la amígdala. El diagnóstico, como lo vengo comentando, es meramente clínico, pero es importante una toma de biopsia para un estudio confirmatorio, ¿sí? A la biopsia, en el caso de la orofaringe, es importante realizar inmunohistoquímica para P16. P16 no es buscar el virus en el tejido,
sino simplemente P16 es una proteína que produce el virus del papiloma humano, ¿sí? Y eso nos hace sospechar que ese tejido tiene infección por el virus del papiloma humano. La única forma de nosotros demostrar la existencia del virus es mediante una PCR del tejido, el cual pues también no es accesible en todos los medios, por lo tanto se prefiere de un inicio hacer inmunohistoquímica contra P16. Si la P16 sale positiva, nosotros damos por hecho que ese tejido es asociado a infección por el virus del papiloma humano. Dentro del tratamiento, en el caso de la orofaringe, es muy variable. Si es una lesión benigna, pues la resección con un margen limpio es suficiente. Pero si es una lesión maligna, hay que valorar, puede ser un tratamiento quirúrgico, con cirugía robótica incluso, transoral, con radioterapia o con radioterapia asociada a quimioterapia. Actualmente también se prefiere realizar radioterapia con el uso de terapia blanco, en este caso cetuximab, e incluso anticuerpos monoclonales en algunos casos, ¿sí? Pero eso ya hay que individualizarlo dependiendo de cada paciente. ¿Cuál es la ventaja de ver a un paciente que tenga un proceso neoplásico en el caso de la orofaringe asociado al virus del papiloma humano? 1. La presencia del virus nos da una etapificación menor, ¿sí? Por lo tanto, el pronóstico es mucho mejor, ¿sí? Porque recordemos, el pronóstico es asociado a la etapa clínica. Ahora, la infección por el virus también le confiere una mayor respuesta al tratamiento, en este caso con radioterapia, ¿sí? Son más radiosensibles los tumores o las lesiones asociadas al virus del papiloma humano. Tiene una mejor respuesta inmune. El diagnóstico puede ser más temprano. ¿Por qué? Porque hay tumores que son más pequeños, en el caso de la amígdala, pero que pueden a veces dar mucha enfermedad hacia el cuello en cuanto a ganglios, ¿sí? Uno pensaría que el pronóstico es más malo por haber tenido extensión ganglionar, pero no, o sea, la respuesta es mucho mejor y la etapa clínica no cambia, es menor. Y la otra, y una parte muy importante, es que al existir la presencia del virus del papiloma humano, ese paciente tiene muchas menores alteraciones genéticas en el tumor, ¿sí? Que a un paciente que no es asociado al virus del papiloma humano, es decir, tiene mayor heterogenicidad. Bueno, ahora nos vamos a dirigir al área de la laringe. Cuando nosotros hablamos de virus del papiloma humano, un sitio muy importante es la laringe. El otro que comentaba es la orofaringe, en este caso la amígdala, pero en segundo lugar también tenemos la laringe, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con un padecimiento que nombramos como papilomatosis respiratoria recurrente, ¿sí? Esta papilomatosis respiratoria tiene dos variantes, la forma juvenil y la forma de adulto. La forma de juvenil se presenta en pacientes menores de 20 años, ¿sí? Y esto le confiere mayor recurrencia a las lesiones. La forma juvenil también tiene mucho mayor riesgo en aquellos pacientes que desarrollaron enfermedad entre el 1 y los 4 años, ¿sí? Y por lo tanto también se incrementan las recurrencias en estos pacientes, en este caso niños, ¿sí? Y la forma de adulto se presenta en pacientes mayores de 20 años. Y la contraparte es que las recurrencias son mucho menores y en ocasiones pueden realizarse resecciones con un periodo libre de la lesión mucho más prolongado, incluso con tendencia a la curación. La prevalencia principalmente es en las mujeres entre la edad de 14 a 59 años en un 26.8%, pero es mucho mayor en aquellos pacientes entre 20 y 24 años, ¿sí? Pacientes adultos jóvenes, ¿sí? En el cual es hasta el 45%. ¿Sí? La infección de los niños se conoce que es predominantemente adquirida durante el canal del parto, como comentábamos inicialmente, ¿sí? Pero también se ha descrito en algunos pacientes en los cuales no han, digamos, nacieron por cesárea, por decirlo así,
en el cual se encontró que puede haber riesgo de infección a través de la placenta hasta en el 12% de los casos. Y es una opción. Y en los adultos, pues la transmisión sexual. Una característica también importante en estas variantes juvenil y de adulto es que en la forma juvenil las lesiones son múltiples, ¿sí? No solamente encontramos lesiones en algún sitio de la laringe, podemos encontrarlo en las cuerdas, en los ventrículos, en los aritenoides, ¿sí? En la epiglotis, o sea, es más variable, ¿sí? Pero siempre confinado a la laringe, ¿sí? Y a diferencia de los adultos, en el cual podemos encontrar una lesión única, y eso para cuestiones de pronóstico también es mucho mejor. En cuanto a la extensión distal en los pacientes con papilomatosis recurrente, hay varias teorías que nos hacen sospechar el por qué se extendió las lesiones a otros sitios. Podemos decir se extendió hacia la subglotis, hacia la tráquea, incluso los bronquios o los pulmones, ¿sí? Una es por continuidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe que cuando nosotros quitamos una lesión asociada al virus del papiloma humano en la laringe, la mucosa y el epitelio circundante a la lesión, a pesar de que clínicamente no tiene evidencia del virus, cuando tomamos biopsias podemos encontrar esa presencia del virus asociada a sitios sin evidencia clínica, ¿sí? Entonces también por continuidad puede extenderse esa lesión. Sí, y por la contaminación viral durante los procesos de resección. Este es otro punto muy importante, ¿sí? Y otra es la iatrogénica, ¿sí? Y también es desgraciadamente frecuente cuando pacientes llegan con compromisos ventilatorios y les realizan traqueostomías de urgencia o traqueostomías tal vez no de urgencia, pero pues es lo que se tenía, digamos, a la mano. Entonces eso confiere a ese paciente un riesgo a que esa traqueostomía, ese estoma, se infecte y vuelvan a crecer en ese epitelio lesiones por papilomas, ¿sí? También se asocia a laringoscopías traumáticas, a broncoscopías y a la manipulación quirúrgica, ¿sí? ¿Cuál es el tipo más frecuente en estas lesiones? El tipo 11 del virus del papiloma humano, ¿sí? Y la extensión distal es más frecuente también en pacientes menores de 3 años. ¿Por qué? Por la agresividad de las lesiones, por el número de lesiones y por el número de procedimientos tal vez que se realizan en estos pacientes, ¿sí? Otra parte es la transformación maligna de las lesiones por VPH, ¿sí? Digamos, es baja, sin embargo siempre hay que tenerla presente. En los niños es menor del 1%, en los adultos desde el 3 hasta el 7%, y siempre es importante, cuando es posible, identificar el serotipo que está causando las lesiones. ¿Por qué? Porque la extensión que puede llegar a ser hasta pulmonar es más frecuente en el VPH tipo 11, ¿sí? Pero cuando tenemos una extensión de forma distal que incluso invade hacia el pulmón y asociada al VPH 11, este tiene un riesgo de malignidad de hasta el 80%, ¿okay? Entonces es importante identificarlo. Dentro de las manifestaciones clínicas en estos pacientes, normalmente es disfonía en el paciente joven o adulto y el estridor en los niños, ¿sí? Pero también podemos encontrar tos crónica, datos de dificultad respiratorio, pacientes con hemoptisis, ¿sí? Hemoptisis, por ejemplo, en un paciente que no hemos todavía evidenciado las lesiones, hay que hacer diagnóstico diferencial de tuberculosis. Dentro de los auxiliares diagnósticos podemos de forma inicial hacer radiografías de tórax, donde vamos a ver los nódulos sólidos o cavitarios, tomografías de tórax, laringoscopías para visualizar las lesiones o broncoscopías directas, ¿sí? En el caso de nosotros hacemos laringoscopías directas, ya sea con nasofibrolaringoscopio o con endoscopios rígidos con lentes angulados. Y definitivamente pues el diagnóstico confirmatorio es el histopatológico. Y como comentaba, podemos realizar inmunohistoquímica para P16 y el estándar de oro es la PCR. Aquí, por ejemplo, en algunas imágenes donde vemos nódulos sólidos con una diseminación
de predominio cefálico en los pacientes, que el diagnóstico, si bien no es específico del virus del papiloma humano, aunado a la clínica podemos tener gran sospecha. También aquí vemos lesiones cavitarias asociadas a lesiones nodulares en las tomografías, y también podemos encontrar en el trayecto de la tráquea y hacia los bronquios lesiones nodulares submucosas, ¿sí?, los cuales crean alta sospecha también de lesiones asociadas a BPH cuando realizamos estudios a visión directa. Es importante, por ejemplo, también conocer las lesiones, pero más que nada la anatomía normal. Entonces aquí en este video vamos a ver brevemente una laringoscopía indirecta con endoscopio rígido. Una vez que pasamos la base de la lengua, identificamos la úvula y al pasar observamos la laringe, en donde vemos de forma blanca nacarada las cuerdas vocales y los aritenoides, y en la parte posterior identificamos unas cavidades que son los senos piriformes, que es la comunicación hacia la vía digestiva, ¿sí?, y la epiglotis, ¿sí? Entonces digamos, es un estudio normal y nos vamos a basar en para tener una sospecha en los pacientes que acuden con nosotros y que traen algún estudio endoscópico, por ejemplo, en el cual visualizamos lesiones. En estas imágenes podemos ver las lesiones clásicas asociadas al virus del papiloma humano de tipo digitiformes o en forma de coliflor, las cuales invaden ambas cuerdas vocales. En este caso, aquí también invaden las dos cuerdas y ya tiene extensión un poquito hacia la subglotis. Y cuando en casos de diseminación distal, vemos invasión hacia la tráquea y más abajo a la bifurcación. ¿Sí? El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con procedimientos, con asma, por ejemplo, con tuberculosis, con enfermedades granulomatosas, con algunas neurofibromatosis, incluso con traqueocondrodisplasias, el cual es variado, ¿no? Dentro del tratamiento se describen pues la resección quirúrgica. El ideal actualmente es con láser, y de estos dos tenemos el láser CO2 y el blue láser como los dos principales, ¿sí? Y el microdebridador, que podría ser una técnica fría, ¿sí? La persistencia del virus en epitelio clínicamente sano es por lo que comentaba anteriormente, que podemos encontrar el virus e incluso en epitelio donde no tenemos evidencia de lesión, pero cuando tomamos biopsia vemos que ahí está presente. Por eso el riesgo de recidivas, y de ahí que utilicemos algunos tratamientos como adyuvantes. Dentro de los más descritos, el cidofovir de forma intralesional para evitar la toxicidad, anticuerpos monoclonales como el bevacizumab, e incluso se ha encontrado la presencia de ciclooxigenasa 2 en el tejido respiratorio, por lo tanto se usa también a veces el ecoxib, ¿sí? Y de los primeros que se usaron, el interferón alfa, el cual también se prefiere usarlo de forma local para evitar toxicidad. Siempre evitar el uso de traqueostomía, y cuando sea nuestra última opción para asegurar la vía aérea, es importante decanular de forma temprana, ¿sí? En cuanto permeabilicemos la vía aérea y que el paciente esté en condiciones, hay que decanular para disminuir el riesgo de recurrencia. Entre las complicaciones tenemos sinequias, quemaduras, estenosis, fístulas por los procedimientos, pero el tratamiento va encaminado a la resección quirúrgica de la lesión y permeabilizar la vía aérea, ¿sí? Algo muy importante y que quisiera hacer hincapié es en promover la vacunación de todos nuestros pacientes e incluso de personas clínicamente sanas. Se prefiere, por la presentación que tenemos en la vacuna Gardasil, que es tetravalente, que aquí es 6, el serotipo es 6, 11, 16 y 18, los cuales protege la vacuna. ¿Sí? Sin embargo, también crea inmunidad cruzada contra otros serotipos. Entonces, esto puede disminuir el riesgo de presentación de lesiones asociadas a BPH, incluso de recurrencia en pacientes pediátricos con papilomatosis respiratoria, ¿sí? También es una vacuna que se emplea cuando existen alteraciones en la orofaringe, en la nariz, en alguna cavidad oral asociadas a BPH,
¿sí? La edad que es aprobada por la FDA desde el 2006 es en niños de 9 a 14 años, pero se permite también en hombres de hasta 21 años y en mujeres hasta 26. ¿Sí? Lo ideal es que cualquier paciente o cualquier persona que no tiene una vacuna debe de vacunarse. ¿Sí? Sin embargo, ya después de los 45 años, muchas literaturas comentan que ya no tiene utilidad, sin embargo, pues actualmente no se sabe, ¿sí? Entonces se prefiere vacunarse porque no tampoco se ha demostrado que tenga algún efecto negativo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de la vacuna? Eh, una de las ventajas, por ejemplo, de la vacunación es que crea mayor inmunidad, disminuye las recurrencias principalmente en adultos, en niños aún no está demostrable, pero por ejemplo en cáncer de orofaringe, la vacunación nos permite que tenga una mejor respuesta ese paciente y en la vigilancia de lesiones premalignas, evitar que éstas progresen a malignidad. ¿Sí? Nos hace falta tiempo, se dice que 30 años es lo que debemos de esperar para ver disminuida la incidencia de infecciones asociadas a VPH con el uso de la vacuna, pero estamos en el proceso. ¿Sí? Y como conclusión, nada más quisiera decir que es importante siempre realizar una sospecha clínica adecuada, tratar de identificar la lesión con apoyo de estudios auxiliares, llámese endoscopías, laringoscopías e incluso tomografías, ¿sí? Y tratar de confirmar nuestro diagnóstico, el cual es con biopsia, ¿sí? Ya que es histológico, y referir al paciente con el médico adecuado para recibir un tratamiento especializado. Sí, muchas gracias.